Continuando entonces con nuestro cuarto programa de la serie de 22, cada uno titulado con las distintas 22 letras del alefbet, del alefato. Hoy corresponde el turno a nuestro cuarto capítulo, nuestra cuarta letra. Alef, Bet, Gimel son las tres primeras. Hoy veremos Dalet. Interesante anotar que con el valor numérico de cada una de ellas valen 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Justamente hoy aparece nuestro primer sumatorio de 2 dígitos y es justamente el número 10. 1 más 2 son 3, más 3 son 6 y 4 de Dalet para un total de 10. Muy bien. Capítulo cuarto. Dalet. Necesidad del diálogo. La Biblia nos dice desde su primera página que todas las cosas existen por el poder de la palabra y que el Hijo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Textos de referencia: Hebreos capítulo 1 versículo 3, Génesis capítulo 1 versículo 3, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5. El científico japonés Masaru Emoto demostró la tremenda afectación que tiene la palabra sobre la materia. En repetidos experimentos, pudo comprobar cómo los cristales de agua que habían recibido palabras armoniosas y dulces tomaban formas ordenadas, hermosas geométricamente como diamantes purísimos. Lo contrario ocurría con el agua al cristalizarse, que recibía insultos e improperios, producía malformaciones y deformaciones y presentaban un aspecto degradado y degenerado. Igualmente puede suceder en tu hogar y el poder para armonizarlo y hermosearlo está en ti. Buscar el diálogo e instituirlo como una columna fundamental que sostendrá la estructura familiar. Diálogo constante, respetuoso, cariñoso y constructivo debe existir permanentemente entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre esposos y entre hermanos, para así asegurar que no se guarden cosas para más adelante. Eso terminará produciendo lo que la Biblia denomina una raíz de amargura y haría mucho daño a todos. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Procurar tomar al menos una vez al día los alimentos juntos en torno a la misma mesa, pues allí es un buen momento para poder tener charlas sobre temas amables y nunca controversiales o de discusión. De esta manera, poco a poco se va construyendo la costumbre y también se va alcanzando su disfrute. Cuando los temas que se vayan a tratar sean difíciles o espinosos, hablarlos en otro lugar que no sea donde se toma el alimento, ni tampoco en la habitación donde se va a descansar, previamente habiendo pedido en oración la sabiduría y la prudencia necesarias para hacerlo bien. Hablar, como lo hemos mencionado anteriormente, tomados de la mano, puede ayudar mucho y así evitar el riesgo de subir el volumen de la voz. Poco a poco se volverá también una costumbre el encontrar juntos las soluciones a los problemas
a través del diálogo. Igualmente, para terminar, una oración sencilla dando gracias por la presencia de Dios en medio de la familia. Textos citados para el capítulo Necesidad del diálogo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Otros textos alusivos al tema. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios capítulo 4, versículo 25a. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Efesios capítulo 4, versículo 29. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago capítulo 5, versículo 16a. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Santiago, capítulo 3, versículo 2a. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14b. Aquí termina la porción del texto escrito y procedemos a hacer alguna reflexión sobre lo que acabamos de leer. Como recordarán, hemos destacado la importancia y la necesidad del diálogo. El sustento fundamental de este postulado es que todas las cosas que existen en el mundo material, de acuerdo al relato bíblico, surgieron y existen a partir de la palabra que fue pronunciada por Dios, el poder de Dios, el verbo generador, el verbo transformador. Entonces, también nos relata que es el Hijo quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, todo se origina en la palabra. Estamos hablando de hogares, armónicos o disfuncionales, pero el núcleo de la familia, el núcleo de la sociedad, el núcleo de la humanidad. Entonces,
cuando se formó lo que hoy es tu familia, la familia de cualquiera de nosotros, la inician unas personas que se conocen y empiezan a relacionarse a través de la palabra. Algunas personas hoy se conocen por internet, pero ¿qué comparten? Gruñidos, bufidos, graznidos, ladridos, no, ni maullidos tampoco. Están compartiendo palabras, habladas, pronunciadas o escritas para ser leídas, mensajes de audio, pueden ir acompañados de imágenes, pero la palabra es la que construye. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal o fulanita de tal. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué piensas de tal o cual situación? Y entonces empiezan a construir lugares que son comunes, opiniones, conceptos sobre la pandemia, sobre la política mundial, sobre el calentamiento global, sobre el deporte, sobre lo que sea el tema. De esa manera las personas empiezan a conocerse, a acercarse la una a la otra y se edifica lo que dará pie a consolidar esa unión al punto que pues deciden establecer una relación estable, sólida, permanente, inclusive pues dando lugar a que aparezcan hijos. No necesariamente tiene que haber hijos para que haya familia. Una pareja es una familia. No tiene que tener muchos hijos, ni pocos, ni ninguno. O sea, si hay hijos, son familias. Si no hay, pues es también una familia. Donde no hay familia es donde estás tú solo. Hay del solo. Porque su familia es de donde surgió, del árbol, de donde él era una ramita o una hojita. Pero no ha construido ni constituido familia. Bien, después mencionamos el caso del profesor Masaru Emoto, quien ya falleció, una eminencia científica del Japón, que a pesar de haber sido controvertido por algunos físicos convencionales, él pudo demostrar cómo tomaba un recipiente lleno de agua y lo llenaba también de bendiciones, de alabanzas, de palabras agradables. Y como resultado, después de ponerlo a congelar, es que se formaban una serie de cristales de agua de manera geométrica, armoniosa, ordenada. Eran como gemas preciosas diseñadas por un gran joyero, cortadas de manera perfecta, con un equilibrio en sus formas, con equidistancias, etc. De manera contraria, tomaba también un recipiente lleno de agua y también lo llenaba de improperios, de insultos, de palabras inapropiadas, groserías, y la ponía a congelar, y esa misma agua formaba cristales con malformaciones, deformaciones, como lo dijimos, presentando un aspecto de degradación, de degeneración. Entonces, muy importante, porque es la demostración de la reacción de la naturaleza ante el poder de la palabra. Bueno, ya hay muchísimas más demostraciones con animales, con plantas,
cómo las plantas crecen hermosas, florecen, fructifican cuando reciben la palabra que la alaba, que la bendice, que le da la importancia que tiene, le reconoce sus valores, mientras que las otras plantas se marchitan o crecen enjutas cuando se les dice es una porquería y no sirve para nada, etcétera, etcétera. Cualquier parecido no es pura coincidencia, es lo que sucede en el hogar de cualquier persona donde las palabras armoniosas van a producir cristales de agua, van a producir gemas como diamantes hermosos, diáfanos, que refracten la luz. De lo contrario, serán tumoraciones. Entonces, es absolutamente sencillo, es que ni siquiera necesitas fe para creer esto que te estoy diciendo. Esto es una demostración científica. Como resultado, si el marido insulta a la mujer, o si la mujer insulta al marido, o si los padres a los hijos, o los hijos responden así a sus padres, se empieza a crear ese ambiente. Quizá tu ojo natural no pueda verlo, no lo pueda percibir, pero allí está. Es un ambiente de tensión, es un ambiente desagradable. Ni siquiera las mascotas que pudieran haber en ese lugar van a crecer sanas, saludables. Las plantas tampoco. Terminarán por acostumbrarse, pero el desarrollo extraordinario, maravilloso, florescencia, no se va a ver, o mucho menos de lo que podría ser. Entonces, queremos que nuestros hijos sean felices, que alcancen la plenitud en todo lo que emprendan, que sean prósperos integralmente en su vida, pues démosle lo que necesitan. Lo que necesitan no es solo un desayuno, un almuerzo, una comida y una camisa, una blusa, un pantalón, una falda, unos zapatos. No, necesitan muchísimo más que eso. Necesitan el ejemplo de los padres y la palabra que vivifica, que enseña, que anima. Necesitan el soporte. No es dar un billete para que tengan para transportarse o comprar un cuaderno. No te estoy diciendo entonces que no lo hagas, ¿no? Sino que necesitan también el soporte espiritual. Y en este momento estamos hablando del poder de la palabra y la importancia fundamental del diálogo. Entonces, hay que buscar el diálogo e instituirlo como columna fundamental para sostener la estructura familiar. Lo dijimos en el texto, que procuremos diálogo constante, respetuoso, cariñoso y constructivo entre todos los miembros del núcleo familiar. Muchas personas dicen, no, pues yo perdono pero no olvido. Eso es un dicho de alguna abuela maligna que está en alguna parte de nuestra genealogía. Perdono pero no olvido. No, eso no es perdón. Eso es simplemente aplazar la cantaleta para más adelante. Y en algún momento hay una explosión, pero una hiperexplosión, y entonces va a salir todos esos supuestos perdones. Pero eso ya estaba perdonado. Sí, pero yo puedo tener buen corazón, pero también tengo buena memoria. Y tenga, mi hijo, el día tal. Entonces, ¿qué es eso? Es lo que la Biblia llama en el libro de los Hebreos la raíz de amargura, que crece y después contamina y hace daño a muchos. Entonces, fundamental poderlo hacer. Entonces, la oración es el diálogo con Dios. Entonces, la importancia del diálogo incluye también, pues,
como familia tener un sencillo diálogo con Dios, un tiempo devocional básico. Dar gracias, decirle a Dios lo que consideran que hay que decirle y oír. Por ejemplo, el padre o madre o inclusive alguno de los hijos puede leer la escritura para que todos compartan lo que Dios le dice a la familia. De esta manera, entonces, hablan el esposo con la esposa con el esposo. Si no hay los dos cónyuges, si es una madre cabeza de familia, pues la madre con su hijo o sus hijos, o el padre, que también hay padres cabeza de familia, el padre con su hija o hijos, etc. Los hijos entre sí, el diálogo entre hermanos, fundamental para que no se repita la historia de Caín y Abel. No importa, pueden ser un núcleo familiar mínimo, una mamá con una niña, dialogan los dos. Si hay papá, mamá sin niños, dialogan los dos. Por lo menos se necesitan dos, por eso se llama de dos logos, la palabra entre dos. Cuando tú estás solo, puedes dialogar con Dios, entre dos, ¿verdad? Ahora, como estamos desarrollando el tema familia, entonces pues hablamos de que es a partir de dos o tres, todo asunto, incluido el familiar, si hay hijos o no, ya lo hablamos. A veces es la abuelita, la mamá y una niña o un niño. Ya eso es un núcleo familiar. Deben dialogar la abuelita, la mamá y la hijita o el hijito, etcétera, etcétera. Bueno, ya ustedes tienen la experiencia, la experticia, la sabiduría para saber aplicar estos sencillos consejos que estamos aportando de noche en noche. Sin más, vamos a parar por hoy, y no solamente por hoy, sino por este resto de semana, porque lo que tenemos mañana es nuestra asamblea sabática y lo que tendremos el domingo será nuestro domingo de milagros. Entonces, nuestro quinto tema lo trataremos el próximo lunes. Una feliz entrada a nuestro séptimo día. Un abrazo inmenso, cordial para todos. Y continuamos. Den like si les gustó y si no les gustó también, para que nos apoyen en el que se nos abran puertas. No es una manera de decir mentiras, es una manera de colaborar, de contribuir para que nos den espacios para que otros que quizás sí les guste puedan participar. Estamos un grupito, una manadita pequeña todos los días poniendo like. Apenas estamos llegando a 1000 en las asambleas sabáticas y como, no sé, unos centenares, 300, 400, 500, 600 entre semana. No lo sé, pero no hay 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, no los hay. Da perecita. Y entonces también les dije a los compañeros que lo están haciendo fielmente que en un ratico entran al canal de Nueva Iglesia y miran todos los videos que hay allí ya colgados y le puedes dar like a videos que se presentaron hace 3 meses, etc. Y un repasito y si los 1000 que estamos fidelizados le damos a 100 videos, pues le metemos 100,000 likes en este fin de semana. Podemos hacer esa tarea. Muy bien. Por lo demás, ya me había despedido.
Fuerte abrazo para todos. Nos vemos mañana en nuestra asamblea sabática.